estás? Muy buenas tardes, noches. Sole te saluda, bienvenido. ¿Cómo te va, Sole? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, el gusto de escucharte después de tanto tiempo. Bueno, seguimos de cerca Economía al Día, como cada año, en las tardes del Multimedio UNLAR. Profe, bueno, la información que tiene que ver con la inflación, pero ¿cómo está la inflación precisamente aquí en la provincia de La Rioja? Se habla puntualmente del 1,2%. ¿Esto es así? Sí, exactamente, un número que está incluso por el dato del 1% a nivel nacional. Se esperaba un número que estuviera en el orden del 2% cercano, por lo Sí. tanto es un número que en términos de gobierno resulta positivo, pero lo cierto es que todavía rubros muy sensibles, como el caso de alimentos, indumentaria, calzado, tarifas y demás, eso siguen aumentando, incluso por valores que están por encima de ese 1%. El caso de los alimentos estuvo ahí muy cerquita, pero el caso de calzado, indumentaria, que muchas veces se lo vincula sobre todo por el cambio de temporada, eso ha impactado también en el índice y obviamente los aumentos tarifarios también que tenemos en el caso de servicios públicos. Ajá, bien. Entonces, 1,2% marca la inflación y la fuerte baja, ¿no? En relación al mes anterior. Sí, lo que pasa es que hay una desaceleración muy fuerte también del consumo. Pero tenemos que ver que, por un lado, las macros se va ordenando. ¿Es positivo que se desacelere la inflación? Sí, es un dato positivo. Pero Sí. todavía no es un valor para celebrar porque el gobierno lo que espera es que esta conducta tienda a mantenerse en los próximos meses. De estar en el orden del 2% por debajo, cerraría el año en torno a un valor del 25, del 26%, que teniendo en punto de partida de la economía argentina con el cambio de gobierno, obviamente que eso es muy bueno, pero si lo miramos en términos internacionales, hoy una inflación normal es una inflación de un dígito, y más precisamente ¿cuánto? Y como mucho un 6%, un 7% anual. Nosotros estamos celebrando que de mantenerse esa conducta podríamos llegar a estar en el orden de el 25-26%. Si hay una inflación más baja y que se desacelere, no significa que los precios están bajando. Lo que significa es que están aumentando, pero a un menor ritmo. Y esto lo vemos en el caso de alimentos, lácteos, huevos, lo que ha pasado con la carne. Siguen teniendo incrementos mes a mes. Uno lo ve cuando hace las compras diarias, Sí. el impacto que van generando sobre tu bolsillo. Pero ¿qué sucede? Por otra parte, los salarios, el poder adquisitivo no se va recuperando, no va siguiendo ese ritmo, y eso hace que tengas un consumo todavía retraído. Cuando se habla con un comercio minorista, de los diferentes rubros que componen el espectro, desde alguien que te abastece de alimentos, a una ferretería, a juguetería, librerías, todo lo que te van a coincidir es que las ventas no arrancan y la micro no despega. Y esto explica también la desaceleración que vas teniendo sobre la inflación, que no se te va dando por un crecimiento de la economía, sino porque el consumo todavía está retraído. Claro, totalmente. ¿Y ahora qué apreciación merece, profe, la inflación de mayo, pero a nivel nacional? Que hablamos de un 1,5%, ¿no? La más baja en un lapso de 4 años, de estos últimos 4 años. Es un número auspicioso. Se pensaba que las previsiones por allí de las principales consultoras y demás, que iba a estar cerquita del 2, no un valor tan bajo del 1,5, por eso vuelvo a repetir. Sí. Para el gobierno nacional, en términos de la macro, es una muy buena noticia. Pero vuelvo a repetir, para el común de los hogares, que la inflación a nivel general se esté desacelerando, lo que te va a decir cualquier familia es, pero yo no lo siento básicamente en mi situación diaria. Yo voy a comprar y veo que los productos esenciales de la canasta básica se siguen incrementando y que los salarios no van siguiendo ese ritmo. Entonces, en términos macro, es una muy buena noticia. Ahora bien, en términos micro, todavía es tomado con un frío todavía como el tiempo que nos azota. Sí, sin dudas. ¿Qué va a pasar con lo que resta de este año 2025 respecto a la inflación? ¿Qué puede llegar a pasar, no? Quizás es apresurado consultar esto,
pero ¿cómo se avisora, no, lo que resta de este 2025? Con la política del gobierno de la no emisión monetaria, de seguir manteniendo las cuentas equilibradas y con superávit, lo que se espera es que la inflación siga en el terreno descendente, o que pueda estabilizarse en torno a ese valor o ser un poquito más bajo, que todavía seguiría siendo lo ideal. Entonces, si logramos cerrar los próximos meses, de acá hasta fin de año, de la segunda parte del año, en valores del 1.5 o hacia abajo, sería una excelente noticia. Las perspectivas indican que hacia ese camino va, pero bueno, es Argentina y acá siempre puede pasar cualquier cosa. Sí, totalmente, hay mucha incertidumbre. Bueno, pero con estos números, ¿puede el gobierno nacional liberar un poco más la economía, ¿no? Ya que hablábamos también de la liberación, los plazos fijos, el dólar, los dólares del colchón, que tanto venimos también hablando. Y en la medida que vaya bajando la inflación, van bajando también las tasas, y eso lo que se facilita es la posibilidad de potenciar el consumo. Esto es que puedan volver a algún sistema de cuotas fijas, pero con algún plan más largo. Vos fijate el impacto que tuvieron las medidas por parte de las automotrices para el financiamiento a tasa cero de la compra de autos 0 kilómetros. Pero ahí hay un abismo a lo que significa una economía doméstica de una familia que muchas veces utiliza el crédito, la tarjeta de crédito para financiar su consumo mensual, porque no les son suficientes sus ingresos. Entonces, ¿vos qué necesitas? Que si baja la inflación, bajen las tasas, y eso posibilite volver a un sistema de cuotas fijas, o cuotas sin interés, fijas sin interés, por un plazo más extendido, y que eso vaya fortaleciendo y obviamente potencia el consumo. Porque no sabes, es un año electoral y octubre está ahí cerquita. Y en Argentina, tradicionalmente, cuando son las elecciones, sobre todo las legislativas, el factor económico pondera y mucho. Esto es que cada ciudadano, al momento de votar, lo hace también en función de cómo percibe que está su situación económica respecto hacia atrás. No mira o no considera solamente la macro, sino las puertas adentro. ¿Cómo está tu economía? ¿Vos sentís que va mejorando? ¿Tenés perspectivas? Entonces, el gobierno lo que se necesita es que no solamente haya una sensación de mejoría, sino que esto se perciba, se tangibilice. Y eso es el gran desafío en los próximos meses. Bien, y hablando de desafíos, ¿qué pasa con el consumo, no? Hablábamos de los rubros, las bajas, la inflación aquí en la provincia de La Rioja en particular, pero también a nivel nacional. Pero ¿qué pasa con el consumo? ¿Y qué hay que hacer para que el consumo también se reactive de alguna manera? Básicamente, por un lado, que se vaya, para el caso de los asalariados formales, tanto los que dependen de la administración pública en los diferentes niveles, nación, provincia, municipio, puedan ir recuperando gradualmente su poder adquisitivo, lo mismo que un asalariado del sector privado, porque eso te va a potenciar el consumo. Si baja la inflación y bajan las tasas, esto va a posibilitar que el financiamiento de los bancos permita también otorgarte créditos más largos, y en lo posible, si puede ser con un interés muy bajito, eso te va a facilitar el consumo. Y gran parte de las familias están sobreendeudadas. ¿Y cómo hacen el sobreendeudamiento? Girando sobre la tarjeta de crédito. Muchas veces ni siquiera alcanzando a pagar el total, sino realizando los pagos mínimos, porque no tenés otra iniciativa, o recurriendo muchas veces a los adelantos en las cuentas sueldos, para aquellos que tienen la posibilidad. Y eso obviamente es lo que va a ir traccionando y lo que va a ir permitiendo recuperar gradualmente el consumo. Que en Argentina sería la principal variable explicativa del crecimiento. Nada más que el presidente mismo, Milei, anunció en más de una ocasión que esta gestión lo que quiere es cambiar ese foco y que la economía comience a crecer por la inversión. Por eso que se había puesto tanto foco también en la aprobación del RIGI, en las inversiones en sectores estratégicos como el litio, como la minería, el petróleo, la energía, como los grandes dinamizadores de la economía. Pero bueno, eso lleva tiempo, no es una cuestión que vaya a ser automáticamente y que dentro de un par de meses vengan capitales, las empresas deciden invertir y esto se transforma inmediatamente en un círculo virtuoso. La economía necesita reglas claras, necesita de confianza, necesita tener un horizonte de proyección mucho más que sean unos pocos meses. Y eso es el gran desafío que afronta el gobierno hoy por hoy.
Bien, muy bien. Profesor, como siempre, te agradecemos tu tiempo y bueno, te mandamos un gran abrazo. Todo el equipo de Tarde Trending. Muchas gracias. Gracias, Sole, como siempre, un placer charlar con todos ustedes. Bueno, y un saludo a vos, a tu equipo, a la producción y por supuesto a toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo.